Buenas tardes, profesor. Nosotras somos el equipo A y escogimos el tema de exposición de los neurotransmisores. Nuestro grupo está conformado por 7 personas: Gabriela Aranguren, Beatriz Camino, Luisa Lira, Elena Valdivia, Grace Mesías, Edelit Jiménez y mi persona, Janet Guacho. Bien, los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por las neuronas que permiten la comunicación entre las células del sistema nervioso. Este proceso ocurre a través de la sinapsis, donde la neurona sináptica libera estos mensajeros químicos que luego se unen a receptores específicos en la neurona postsináptica, generando diferentes tipos de respuestas como excitatorias, inhibitorias o moduladoras. Gracias a esta comunicación, el sistema nervioso puede transmitir, amplificar y procesar la información de manera eficiente. Además, los neurotransmisores cumplen un papel fundamental en funciones complejos como la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, las emociones y el movimiento, e incluso en la regulación de algunos órganos. Es importante destacar que el equilibrio de estas sustancias es esencial para el adecuado funcionamiento del organismo, ya que su alteración puede estar relacionada con enfermedades neurológicas o trastornos psicológicos, como la depresión, la ansiedad o el Parkinson. Por ello, el estudio de los neurotransmisores es clave para aprender cómo el cerebro procesa la información y cómo respondemos a nuestro entorno. ¿Cómo se comunican nuestras neuronas? Cada pensamiento, emoción o movimiento que experimentamos ocurre gracias a una increíble comunicación entre nuestras neuronas. Esta comunicación se llama la sinapsis y puede darse de dos formas, la eléctrica y la química. En este momento nos vamos a centrar en la sinapsis química porque es aquí donde actúan los neurotransmisores, permitiendo procesos tan importantes para nosotros como el aprendizaje, la memoria y las emociones. A ver, ¿qué está pasando en esta imagen? Arriba tenemos la neurona presináptica, ¿verdad? Es la que envía el mensaje. Abajo tenemos la neurona postsináptica. Esta es la que recibe el mensaje. En medio tenemos el espacio sináptico, que es el pequeño espacio hueco entre ambas, donde van a cruzar los neurotransmisores. Entonces, paso a paso, ¿qué es lo que ocurre? Llega un impulso nervioso, ¿no? El proceso empieza, acá vemos cuando un impulso eléctrico llega a la neurona presináptica. Se liberan los neurotransmisores. Este impulso hace que las bolsitas llamadas vesículas sinápticas, como las podemos ver ahí, liberen sustancias químicas, ¿no? Y estas son llamadas neurotransmisores. Después, los neurotransmisores cruzan el espacio sináptico. Estas cruzan como si estuvieran pasando un pequeño puente. Se unen a receptores. Los neurotransmisores llegan a la neurona presináptica, como podemos ver acá, y se unen a los receptores específicos, ¿no? Como una llave o una cerradura. Después se genera una nueva señal. Esta unión que acaba de ocurrir hace que se abran canales entre la membrana, como ven por ahí, lo que puede generar un nuevo impulso eléctrico hacia la siguiente neurona. En resumen, la sinapsis química transforma una señal eléctrica en una señal química para poder transmitir información entre nuestras neuronas. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre los tipos de neurotransmisores, que son sustancias químicas encargadas de transmitir información entre las neuronas. Son importantes para el funcionamiento del cerebro porque influyen en nuestras emociones, pensamientos y acciones. La dopamina está relacionada con el placer, la motivación y el aprendizaje. Es importante porque forma parte del sistema de recompensa del cerebro. Es decir, nos hace sentir bien cuando logramos algo. Cuando hay alteraciones puede estar asociada a adicciones y enfermedades como el Parkinson. Serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y el bienestar emocional.
También ayuda a controlar la ansiedad. Un desequilibrio en este neurotransmisor puede estar relacionada con la depresión y la ansiedad. La acetilcolina está involucrada en la memoria, el aprendizaje y el movimiento. Es importante para la atención y la capacidad de recordar. Se asocia con enfermedades como el Alzheimer y la demencia. La GABA es inhibidor, es decir, reduce la actividad del cerebro. Su función principal es promover la relajación y disminuir el estrés. Cuando no funciona adecuadamente, puede generar ansiedad e insomnio. La endorfina ayuda a disminuir el dolor y generar sensación de bienestar o euforia. También aumenta la energía y se liberan, por ejemplo, al hacer ejercicios. Está relacionada con el alivio de dolor. La glutamato es un neurotransmisor excitatorio, es decir, activa las neuronas. Es clave para la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, en exceso puede causar problemas de epilepsia o toxicidad. Estos neurotransmisores permiten el correcto funcionamiento del cerebro. Buenas tardes. En esta presentación abordaré el tema de los principales neurotransmisores, los cuales son sustancias químicas que están encargadas de transmitir información entre las neuronas dentro del sistema nervioso. Su adecuado funcionamiento es fundamental para los procesos cognitivos, emocionales y conductuales del ser humano. Entre los principales neurotransmisores tenemos la dopamina que es la motivación. La dopamina es un neurotransmisor que está asociado al sistema de recompensa del cerebro. Este participa en los procesos de motivación, el placer, el aprendizaje y el control del movimiento. Alteraciones en sus niveles se han relacionado con los trastornos como la enfermedad de Parkinson y las adicciones. Tenemos el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador. Está involucrado en los procesos de aprendizaje y memoria, siendo esencial para la plasticidad cerebral. La serotonina cumple un papel clave en la regularización del estado de ánimo, el sueño y el apetito. Los niveles bajos de serotonina se asocian con trastornos como la depresión y la ansiedad. Tenemos la acetilcolina. Participa en la transmisión neuromuscular permitiendo la contracción de los músculos. Asimismo, cumple funciones importantes en la memoria y el aprendizaje. Tenemos el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Es el principal neurotransmisor, es inhibidor del sistema nervioso central. Su función es disminuir la excitabilidad neuronal, promoviendo la relajación y reduciendo la ansiedad. Tenemos la noradrenalina. Esta también es conocida como norepinefrina. Interviene en la respuesta al estrés. Favorece el estado de alerta, la atención y la activación del organismo ante situaciones de riesgo. En conclusión, los neurotransmisores desempeñan un papel esencial en el funcionamiento integral del organismo. Su equilibrio permite una adecuada regulación de las emociones, la conducta y los procesos cognitivos. Comprender su funcionamiento contribuye a una mejor comprensión de la salud mental y neurológica. Mecanismo de liberación y regulación. La liberación y regulación de los transmisores es un proceso de precisión milimétrica que permite la comunicación en el sistema nervioso. Este proceso se divide en varias etapas que aseguran que el mensaje llegue correctamente a la célula receptora. Tenemos por ejemplo, el almacenamiento de vesículas, conocido como también el reservorio, ¿no? La neurona aquí no sintetiza neurotransmisores al momento de la señal. En cambio, los mantiene preempaquetados para una respuesta inmediata.
Los neurotransmisores se concentran en vesículas sinápticas mediante transportadores de membrana que utilizan que utilizan un gradiente de protones generados por una AT-pasa tipo B. Las vesículas, en cambio, se agrupan en la zona activa de la terminal presináptica, formando el pool de liberación rápida listas para la fusión. En el exocitosis dependiente de calcio, el calcio es un acoplador universal entre la electricidad y la química. La llegada del potencial de acción despolariza la membrana y abre los canales de calcio dependientes de voltaje. En cambio, el sensor, en el sensor el calcio que entra se une a una sinaptotamina. Es una proteína vesicular que actúa como sensor. Esta unión provoca un cambio conformacional que empuja la vesícula contra la membrana plástica, iniciando la fusión. En las proteínas SNARE, la fusión física de las membranas es ejecutada por el complejo SNARE. Es un A de 4 hélices alfa que es extremadamente estable. Aquí tenemos el B-SNARE que porta por la vesícula y el T-SNARE son ubicadas en la membrana de Target. Estas proteínas se trenzan entre sí, jalando la vesícula hacia la membrana con tanta fuerza que vencen la repulsión hidrofóbica, abriendo el poro de fusión para liberar el neurotransmisor al espacio sináptico. También tenemos la dinámica, por ejemplo, como los tipos de liberación. La liberación no es un evento único, sino que tiene 3 cinéticas reguladas. Tenemos, por ejemplo, la sincrónica, que es la liberación inmediata tras el estímulo. También es la vía principal de la transmisión sináptica y es rápida. También tenemos en la liberación asincrónica. Esto aquí ocurre con un poco más de retraso, ¿no? Tras el impulso. Se activa con el calcio residual que queda en la terminal después de las ráfagas intensas de actividades, ¿no? Por último tenemos la espontánea. Aquí sucede de forma aleatoria, en ausencias de estímulos eléctricos. Es vital para el mantenimiento de la sinapsis y la plasticidad neuronal. En la regulación y reciclaje, para la comunicación que sea continua, el sistema debe resetearse. Por ejemplo, el NSF es una AT-pasa que utiliza energía para desenredar el complejo SNARE una vez usado, ¿no? En cuanto a la endocitosis, por ejemplo, proteínas como la clatrina y la dinamina recuperan la membrana de la vesícula para ser recargada y utilizada nuevamente, evitando que la neurona se agote. En conclusión, la liberación de neurotransmisores es un proceso de precisión molecular donde el calcio actúa como el interruptor maestro y mediante el acoplamiento de las proteínas SNARE, la neurona logra fusionar sus membranas para enviar mensajes de forma sincrónica, asincrónica
espontánea, ¿no? Y finalmente tenemos los mecanismos de reciclaje como la endocitosis que garantizan que la sinapsis no se agote, permitiendo una comunicación neuronal continua y eficiente. Siguiendo con el tema, yo voy a exponer acerca de las funciones en el organismo. Los neurotransmisores cumplen un papel fundamental en el sistema nervioso, ya que permiten la transmisión de información entre neuronas y regulan diversas funciones del organismo. Gracias a estos mensajeros químicos, el cerebro puede coordinar procesos complejos como el aprendizaje, la memoria, las emociones y el comportamiento, para los cuales tenemos 5 principales funciones, de las cuales la primera es la regulación emocional. Los neurotransmisores intervienen en el control del estado de ánimo y las emociones. Segundo es los procesos cognitivos. Participan en funciones como la memoria, el aprendizaje y la atención. Tercero, control motor. Permiten la coordinación de los movimientos del cuerpo. Cuarto, regulación del sueño. Intervienen los ciclos de sueño y vigilia. 5, por último, procesamiento sensorial. Facilitan la interpretación de estímulos como el dolor, la visión y el tacto. La aplicación clínica de los neurotransmisores es muy importante porque nos permite entender cómo se relaciona el funcionamiento del cerebro con los trastornos mentales y neurológicos, y también cómo actúan los medicamentos. Ahora, algo importante es entender cómo los neurotransmisores se relacionan con los trastornos mentales, ¿no? Muchos trastornos están asociados a desequilibrios en esos sistemas químicos. Por ejemplo, en la depresión se ha observado una disminución en neurotransmisores como la serotonina y dopamina, lo que influye en el estado de ánimo, la motivación y el placer. En el caso de la ansiedad también hay una alteración de la serotonina, pero además interviene el GABA, que es un neurotransmisor clave en la inhibición y la sensación de calma. Y en trastornos como la esquizofrenia se ha identificado una desregulación de la dopamina, especialmente en ciertas vías cerebrales, ¿no? Por otro lado, si lo vemos desde el área neurológica, los neurotransmisores también cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, en el Parkinson hay una disminución de dopamina, lo que afecta directamente el control del movimiento. En el Alzheimer se ve comprometida la acetilcolina, que está muy relacionada con procesos como la memoria y el aprendizaje. Finalmente, todo esto explica por qué los tratamientos farmacológicos funcionan. Los medicamentos actúan directamente sobre estos neurotransmisores. Por ejemplo, los antidepresivos buscan aumentar la serotonina, los ansiolíticos actúan sobre el GABA para generar relajación y los antipsicóticos regulan la dopamina. De esta manera se logra reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por esto, entender los neurotransmisores no solo es importante a nivel teórico, sino también para poder intervenir clínicamente de manera más efectiva. Hemos llegado a 4 conclusiones en este trabajo de investigación. El primero sería que los neurotransmisores son esenciales para que el cerebro funcione porque permiten que las neuronas se comuniquen entre sí y regulen todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Número 2, existen diferentes tipos de neurotransmisores y cada uno cumple funciones específicas como regular las emociones, el sueño, la memoria y el movimiento. 3, cuando hay un desequilibrio en los neurotransmisores, pueden aparecer problemas de salud mental o neurológicos como depresión, ansiedad o Parkinson. Y bueno, como última conclusión, gracias al estudio de los neurotransmisores se ha podido desarrollar medicamentos que ayudan a mejorar esos trastornos y la calidad de vida de las personas. Gracias.